venían curvas seguiditas, pasaba Carlos Sainz por dentro con Fernando Alonso por fuera, luego Fernando Alonso volvía a pasar a Carlos Sainz por dentro de la curva y finalmente veíamos cómo Fernando Alonso de nuevo pasaba a Carlos Sainz por el lado externo de la curva. Mientras estos dos españoles estaban peleando por este puesto, Checo Pérez desde atrás dejaba que ellos dos vayan luchando por ahí, los tomó por sorpresa, los pasó a los dos y sigan peleando ustedes atrás mientras yo me quedo con este puesto. Checo Pérez dijo bien, gracias, de aquí soy yo y pasó. ¿Qué tal, amigos de Acelerando? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast de Fórmula 1 de Acelerando. Nos encontramos acá para hablar del Gran Premio de China en Fórmula 1, con la gentileza de Rodamientos Titi, los mejores rodamientos que ustedes pueden encontrar, rodamientos originales aquí en Bolivia. Le doy la bienvenida a Catalina Sequeiros, con quien vamos a estar comentando sobre la carrera del fin de semana pasado. Buenas noches, Micaela, un gusto estar aquí de nuevo. La verdad es que China nos dejó un fin de semana bastante impresionante, hay bastante de lo que hablar y se pelearon bastantes puntos en el fin de semana. Un gran premio que no se corría desde 2019 por el tema de la pandemia y que Max Verstappen, ya les adelantamos, por primera vez gana en este circuito de Shanghái. Un circuito que constó de 5 kilómetros y medio, podríamos decir, 56 vueltas, y que es uno de los circuitos más completos, porque cuenta con largas curvas constantes, curva contra curva, y tremendas rectas de un poco más de 1 kilómetro para favorecer también a los pilotos que tienen esta velocidad de punta. Fue un circuito nuevo para muchos, en verdad, porque desde el 2019, como dijo Micaela, no se corría y muchos de los corredores que están ahorita se han integrado desde el 2020 para adelante y como sabemos, Max Verstappen, primera vez que gana en este circuito, fue un circuito bastante complicado para algunos, creo, por el piso que tenía, porque no lo habían asfaltado de nuevo, tuvieron que pintarlo, entonces fue un fin de semana interesante para el circuito. Y en 2007, el último campeón que ha tenido Ferrari al momento, Kimi Raikkonen, ganaba en este circuito para luego ganar también en Brasil y convertirse así en el último campeón. Ferrari en este momento no está con mucha madera de campeones, podríamos decir. Yo creo que el más cercano a ser campeón podría ser Carlos Sainz, que se ha visto en las últimas carreras que ha peleado bastante. No fue su fin de semana en verdad, ni el de Ferrari en general, pero Charles Leclerc podría en un futuro estar peleando un campeonato mundial, tal vez si Max se llega a retirar en algún punto. Como estábamos con un formato de fin de semana de carrera sprint, solo tuvimos una práctica libre que fue liderada por Lance Stroll. La verdad es que fue bastante interesante ver a Lance liderando y yo creo que igual les complicó un poco todo el fin de semana el no tener más prácticas, pero pudieron sacar más datos en lo que fue la carrera sprint. Y para la SQ1, la quali para el sprint, ya veíamos que los eliminados eran personajes que solemos ver en esta parte. Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alex Albon, Yuki Tsunoda y Logan Sargent fueron los primeros eliminados en la clasificación de la sprint. Me dio mucha pena este fin de semana, no fue el fin de semana para Yuki. Daniel Ricciardo estuvo mucho mejor que él en todo lo que fue el fin de semana, pero también esto se dio porque le cambiaron el chasis a Daniel Ricciardo, que venía quejándose constantemente de que el auto no le daba, no sabía, no podía manejarlo, y que Yuki tal vez si le cambien puede ser que mejore de igual manera. Y Daniel Ricciardo en la SQ2 también quedó fuera junto con George Russell en el Mercedes, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg y Lance Stroll, que quedaron fuera de la posibilidad de estar entre los primeros lugares para la carrera sprint. Y para la SQ3 ya veíamos que empezó a alargarse una lluvia. Sí, desde el comienzo de la clasificación para la sprint se venía diciendo de que puede ser que para el final de la SQ3 empiece la lluvia y al comienzo ya empezó a chilchar un poco, pero todos salieron súper rápido porque necesitaban sí o sí hacer la vuelta rápida ya. Pudimos ver que se largó a llover y que ninguno pudo meter una vuelta rápida como tal antes de que llegue la lluvia. Uno de los pilotos que estaba, podríamos decir, un poco contento con esto de la lluvia, con sus neumáticos intermedios, era Lewis Hamilton, que decía que se sentía bastante cómodo, podríamos decir, y que lo favoreció en la clasificación. Otro piloto fue Lando Norris, que hizo la pole para el sprint. Sí, fue un poco impresionante porque primero le quitaron el tiempo, porque a muchos de los pilotos les quitaron los
los tiempos, porque claro, se salían de las curvas por el tema de la lluvia. Y Max Verstappen sufrió bastante con esto de quitarle los tiempos, solo le quedó uno de las 4 vueltas que creo que dio y todos los tiempos estaban arriba de los 2 minutos. Que lo terminó poniendo al gran campeón en el 4.º puesto para la sprint. Lando Norris, como mencionábamos, este británico de McLaren, tenía el tiempo eliminado, pero luego vimos que se lo volvieron a entregar. Esto porque al analizar los comisarios que no tuvo ninguna ventaja al salirse de los límites de pista en esta curva, no pasaba nada con la siguiente vuelta que tenía, que es la vuelta rápida que marcó. Este límite de pista que cruzó Lando Norris fue de una vuelta anterior a la marcada, que fue la que le dio la pole. Ahora, algo que podemos preguntarnos es por qué en grandes premios como en la temporada pasada, podríamos decir, se eliminaba la vuelta rápida, la vuelta previa y la siguiente que marcaba. Esto es algo que cambia totalmente durante las carreras. Los comisarios sacan un perfil de notas específicos para los grandes premios, para esos circuitos, y en este caso se decía que en el caso de salirse de los límites de pista, se eliminaba la vuelta que se había dado en ese momento y no así la que seguía. Lando Norris quedó muy contento con su ritmo que tuvo en la clasificación, quedó en la pole position. En segundo lugar quedó Lewis Hamilton, tercer lugar Fernando Alonso, luego Max Verstappen y Carlos Sainz. En la carrera sprint vimos que Lando Norris largaba, pero Hamilton tuvo una mejor reacción al momento de largar y esto le costó el primer puesto a Lando. Lando tardó mucho más que Hamilton en reaccionar en la largada y esto hizo que Hamilton agarre la cuerda de la curva y más adelante podría decirse que Hamilton lo sacó un poco, lo despistó un poco, porque esto hizo que Lando Norris quede sexto lugar en la primera vuelta y no se pudo, le costó bastante en la sprint recuperarse de esto. Es más, no se recuperó, sino que fue por abandono de otros o porque los otros fueron retrocediendo que él pudo seguir aumentando su posición, digamos. Yo creo que a Lando le jugó un poco en contra el tema de los nervios. Él mismo decía que tenía como que ese miedo de decepcionar a su equipo, algo que desde McLaren le dijeron no pasó, estamos orgullosos de vos de cualquier manera, y tal vez eso le jugó un poco en contra. Un piloto un poco más experimentado podría haber cedido ese espacio a Hamilton para luego tratar de recuperarlo, pero son cosas que pasan, los pilotos también pueden ponerse nerviosos. Lando quería a toda costa ese primer puesto, no se dio. Sale, se reinserta en el sexto puesto y teníamos entonces a Lewis Hamilton como primer lugar, a Fernando Alonso en segundo puesto y a Max Verstappen en tercer lugar. Los 3 primeros lugares con campeones del mundo. Fernando Alonso que intentaba defenderse de Max Verstappen, pero que en la vuelta 7 su intento fue prácticamente inútil. Tenemos a Max con un Red Bull que viene arrasando desde la temporada pasada. No pudo hacer mucho, Verstappen toma de nuevo el segundo puesto, va detrás de Hamilton para luego pasarlo. De todas maneras, yo creo que lo que hizo Hamilton fue bastante cochino, por decirlo de alguna manera. Se abrió mucho en esa curva y lo que hizo fue despistar a Lando, que esto le quitó tal vez su primera carrera ganada en Fórmula 1, aunque hubiera sido un sprint en todo caso. Son cosas que pasan en el automovilismo. Puede que haya sido una maniobra un poco de ataque de Lewis Hamilton y Lando Norris en su intento de defenderse le terminó saliendo muy mal. Tal vez no se esperaba que Hamilton haga un movimiento así en una curva que es bastante ancha y podrían haber peleado un poquito más, pero veíamos cómo Hamilton tal vez se abría demasiado y eso perjudicaba al británico de McLaren. Pero algo que sucedió también en la vuelta 16 fue un trencito que demuestra también que los pilotos deben tener esta capacidad de análisis frente a los movimientos de los otros pilotos, como veíamos con Hamilton y Lando Norris. En este caso veíamos a Fernando Alonso, Carlos Sainz, Checo Pérez y Charles Leclerc juntitos a nada, todos en zona de DRS peleando por este puesto de Alonso. Sí, muchas veces en este año, en todas las carreras que hemos visto hasta ahorita, los trencitos de DRS cada vez son más comunes debido a que desde la vuelta 2 ya empiezan con el DRS y esto causa de que hemos visto que hay carreras que están desde el primero hasta el último en tiempo de DRS y no se pueden adelantar ni uno del otro. Y con una excelente maniobra, Carlos Sainz iba en busca de su compatriota, de Fernando Alonso. Iba al acecho, lo estaba pasando.
venían curvas seguiditas, pasaba Carlos Sainz por dentro con Fernando Alonso por fuera, luego Fernando Alonso volvía a pasar a Carlos Sainz por dentro de la curva y finalmente veíamos cómo Fernando Alonso de nuevo pasaba a Carlos Sainz por el lado externo de la curva. Mientras estos dos españoles estaban peleando por este puesto, Checo Pérez desde atrás dejaba que ellos dos vayan luchando por ahí, los tomó por sorpresa, los pasó a los dos y sigan peleando ustedes atrás mientras yo me quedo con este puesto. Checo Pérez dijo bien, gracias, de aquí soy yo y pasó, pero fue yo creo que en todo caso algo que hizo mal Fernando Alonso porque defendió demasiado la posición con Carlos Sainz, sabiendo de que todos venían atrás súper seguidos, tendría que haberlo dejado pasar en todo caso y pelear la posición con los demás o por último más adelante pasarla. No fue un movimiento inteligente de Fernando Alonso, creo yo. Incluso después logramos ver que los Ferrari se andaban peleando, Charles Leclerc con Carlos Sainz, que al final Charles Leclerc lo terminó pasando a Carlos Sainz, pero Carlos Sainz por querer recuperar la posición casi lo despista y hubo una pelea interna, se escucharon las radios que tuvo con el equipo Charles Leclerc diciendo de qué le pasa a él, por qué está peleando conmigo, tenemos que velar por el equipo. Carlos Sainz tuvo un fin de semana que yo creo que él desea olvidar, el incidente con Alonso que le costó el contacto. Fernando Alonso tuvo que entrar a boxes, le pidieron retirar el auto, también porque no querían arriesgar lo que venía después, la clasificación para la carrera del domingo. Carlos Sainz también, que tenía ese roce con Leclerc, que iban ahí lado a lado tal vez peleando, no sabía qué hacer, no sabían si tenían que obedecer las órdenes del equipo. Carlos Sainz que, no sé, tal vez tendría que haber cedido un poco ante Leclerc, algo que criticamos bastante cuando la situación es al revés. Entonces tenemos que ser un poco imparciales, podríamos decir, y hacer notar que estas cosas pasan y uno también tiene que saber trabajar en equipo. Fernando Alonso al final del día terminó con una penalización de 10 segundos y 3 puntos en la superlicencia. Eso que pasa con el tema de la penalización en tiempo, en este caso con Fernando Alonso me parece que es una cuestión de porcentaje de carrera, que necesitan correr un poco más del 90% de lo que corrió el líder. En este caso de 19 vueltas, Fernando Alonso tendría que haber corrido poquito más de 17. Las corrió, es por eso que cuando ustedes ven en el clasificador se lo ve a Fernando Alonso con tiempo, algo que llama mucho la atención tomando en cuenta que retiraron el auto. El tema de los 3 puntos en la superlicencia, personalmente creo que fue tal vez demasiado. Está bien, 1 punto porque ya venía con una advertencia de un manejo, digamos, peligroso por parte de los comisarios de la FIA, pero 3 puntos, no sé, creo que fue tal vez innecesario. Y yo creo que este año hemos visto accidentes peores que no han tenido ese nivel de penalizaciones y 3 puntos de verdad es muy fuerte y sobre todo en la superlicencia y contando que vamos en la 5ª carrera del año. La clasificación final de la sprint dio a Max Verstappen como el ganador, Lewis Hamilton que no pudo aguantarle el ritmo en un segundo puesto, Checo Pérez que logró despistar a los dos españoles quedó tercero y luego veíamos a Charles Leclerc que logró quitarle este 4º puesto a Carlos Sainz que quedó 5º. Y ese mismo día más tarde tuvimos lo que es la clasificación para la carrera del domingo. Este es el nuevo formato que viene en las carreras de sprint. Y en la Q1 ya veíamos a los eliminados, a Wang Yusu que estaba en su carrera en casa, lamentablemente no logró pasar a Q2, a Kevin Magnussen, a Lewis Hamilton que llamaba mucho la atención, venía a hacer una buena carrera en la sprint, pero otra vez el rendimiento del auto le fallaba nuevamente al campeón. También veíamos a Yuki Tsunoda que esta vez no le ganó a Daniel Ricciardo y veíamos a Logan Sargent que nos tiene un poco acostumbrados a terminar en Q1. Yo creo que fue bastante triste para todos los fanáticos chinos porque si no estoy mal, Wang Yusu el último tiempo que hizo quedó en 8º y así fue bajando uno tras otro porque claro, los que estaban atrás fueron haciendo mejores tiempos y lo mandaron a los últimos lugares dejándolo fuera de la Q2. Yuki Tsunoda lo vimos todo el fin de semana, no tenía ritmo, Daniel Ricciardo estaba por adelante de él y Lewis Hamilton yo creo que fue algo bastante frustrante para él, que creo que rascó así pasar a la Q2, pero no pudo y fue una frustración súper grande para él, incluso Toto Wolff estaba muy enojado. En la Q2 los eliminados eran los 2 pilotos de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly, también Alex Albon, Daniel Ricciardo que se salvó de pasar a Q2 pero hasta ahí llegó y Lance Stroll. Y algo que pasaba en Q2 era lo que le pasó a Carlos Sainz. Carlos Sainz que venía haciendo la vuelta para marcar su tiempo en Q2 y buscar pasar a la Q3, toca la grava en la última curva del sector.
del sector 3 que esto ya solo era llegar y que se te dé tu tiempo. Tocó la grava, hizo un trompo, lo que causó una bandera roja que fue notado este incidente por Aston Martin. Sí, y más bien no le pasó nada al auto, no tenía nada roto, solo entró a cambiar un poco la trompa, que creo que el alerón se había roto, y las llantas estaban bien, y salió como si nada y hizo la vuelta rápida después. Y esto fue lo que causó que Aston Martin reaccionara, porque Carlos Sainz, claro, cambia todo el alerón delantero, vuelve a entrar, marca un tiempo que le da la chance de pasar a Q3, y es aquí cuando Aston Martin habla a la FIA, reclama y dice, según su artículo 39.6, ningún piloto que se pare en la carrera durante la sesión de clasificación puede retomar esta sesión y hacer el tiempo. A lo que los comisarios de la FIA le recalcaron que, bueno, Carlos Sainz no paró. Y sí, digamos, no paró, y no fue George Russell el que hizo notar eso este fin de semana, pero en sí no paró, digamos, si hubiera parado, como que hubiera de cierta manera abandonado la clasificación, ahí se entendería, pero fue como un cambio de pitch, a cambiar llantas y salir de nuevo. Ya para la Q3 yo creo que Aston Martin estaba un poquito más contento porque para la grilla de partida de la carrera en general veíamos a Max Verstappen primero, Checo Pérez segundo, los dos Red Bull, y tercero aparecía Fernando Alonso. Cuarto y quinto venían los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Y me gustó mucho esa clasificación porque incluso Lando dijo, estoy adelante de los dos Ferraris y atrás de los dos Red Bull, estoy en un buen lugar, estamos en una buena posición. Y un equipo que estaba sumamente contento era Red Bull porque marcaba su pole número 100 en este circuito. El binomio Verstappen-Pérez marcaba la pole 100 que se había hecho en la primera pole que marcaron por Sebastian Vettel y Mark Webber. Y algo interesante, tercer puesto en ambas ocasiones en el centenar de poles, Fernando Alonso. Siempre está ahí, es el futuro de la Fórmula 1, como hemos dicho muchas veces, pero ¿qué le vamos a hacer? La 33 ya va a llegar algún día, yo creo, ¿no? Es algo que queda muy pendiente a todos los fanáticos de Fernando Alonso porque renovó su contrato con Aston Martin, ya está listo para continuar corriendo, pero él incluso ya dijo en entrevistas que muy probablemente se trata de su último contrato, lo que deja con sabor a poco a los fanáticos porque quieren esa 33 o en un caso de una sprint la 32.5. Llegaba el domingo, largábamos la carrera, un 1-2 de Red Bull y aquí de verdad notamos qué tan importante es la experiencia en las carreras. Fernando Alonso es increíble cómo pasaba a Checo Pérez casi que parado y quiso pasar a Max Verstappen, pero Max Verstappen no se dejó y yo creo que muy pocas veces se deja en las carreras pasar. Pero también vimos que Lando Norris pasó a Fernando Alonso. Fernando Alonso fue perdiendo poco a poco lo que era el ritmo, se notó y su frustración igual se vio, pero Lando Norris pasó a Fernando Alonso. Para la vuelta 20 veíamos que entraba el primer safety car de la carrera. Valtteri Bottas en el stake tuvo problemas con su motor, tuvo que abandonar, retiraron el auto. También tardaron un poquito en poner el safety car, pusieron banderas amarillas, intentaban mover el monoplaza, tardaron un poco, ¿no? Primero ponen virtual safety car debido a que no podían sacar del auto porque estaba cerca de la salida, pero no lo podían poner en neutro la caja y los ayudantes de ahí de la carrera en China no podían cambiarlo a neutro, entonces por eso deciden poner safety car, pero en el virtual safety car aprovecha Lando Norris, entra a cambiar llantas y en esto también entra Max Verstappen y Checo Pérez, y al que un poco le desventaja ciertamente este cambio fue Checo Pérez debido a que perdió 5 o 6 segundos en ese cambio al esperar a Max Verstappen y salen y queda tercer lugar Checo Pérez, primer lugar Max Verstappen y segundo lugar Lando Norris. Luego de esto estaban todos juntos detrás del safety car y Max Verstappen antes de largar de nuevo frena y este frenado es importante debido a que hizo que todo mundo frene de repente, casi se chocan adelante, Alonso incluso bloqueó las llantas y hizo que Lance Stroll se choque con Daniel Ricciardo, lo choque por atrás. Lance Stroll se llevó por delante a Daniel Ricciardo, lo levantó incluso del monoplaza. Max Verstappen no está acostumbrado a tener a los pilotos tan cerca de él en la parte posterior de su auto.
frena para tomar el impulso y una vez salir en la carrera nuevamente, veíamos cómo Alonso bloqueaba para no llevarse a Sainz por delante, todos los pilotos hacían maniobras para no chocarse, Lance Stroll no pudo evitarlo, lo levantó a Daniel Ricciardo, le echó la culpa a Daniel le echó la culpa a Stroll, todo un lío. Kevin Magnussen chocó a Yuki Tsunoda por la parte trasera del monoplaza, hizo que trompee, Yuki Tsunoda tuvo que abandonar porque rompió la llanta, todo un desastre. Daniel Ricciardo posteriormente también tuvo que retirar su auto porque tenía daños en el suelo del monoplaza. Este frenazo de Max Verstappen indirectamente causó otro safety car debido a que Magnussen choca a Yuki Tsunoda y revienta la llanta. No creo que revienta tampoco, pero como que explotó, se rompió, fue algo raro y tuvo que salirse a un lado, justo al lado de la salida. Pero en eso tenían que sacar el auto, igual se les complicó un poco, entonces salió de nuevo el safety car y ahí empezaron a llover las penalizaciones para casi todos los pilotos que habían en la grilla. Los comisarios tuvieron trabajo este fin de semana, los del safety car tuvieron trabajo este fin de semana. Kevin Magnussen se llevó una penalización de 10 segundos por el incidente con el japonés Tsunoda. También Lance Stroll se llevó otros 10 segundos por lo que había pasado por Daniel Ricciardo, lo que también nos puede decir que fue culpa del Aston Martin. Y también vimos que Logan Sargent también se llevó otros 10 segundos de penalización por adelantar al salir de pits durante un safety car, lo cual no se puede hacer. Y también el que recibió penalización fue Daniel Ricciardo, pero al abandonar la recibe en Miami y tiene una penalización de 3 puestos en la carrera. Fin de semana complicado para los pilotos, vamos a ver qué sucede en Miami. Hamilton seguía con un ritmo deplorable, podríamos decir, se quejaba todo el tiempo del Mercedes, no podía pasarlo ni a Esteban Ocon. Un fin de semana bastante duro para los pilotos, bastante duro para todos los equipos, pero sin duda alguna yo creo que el piloto del día estuvo muy merecido. Lando Norris se llevó como el premio al piloto del día y la verdad es que es súper merecido. Se lució este fin de semana. Si no hubiera sido tal vez por ese roce con Hamilton que tuvo en la sprint, hubiera ganado la carrera sprint. No tal vez ganado, pero un segundo lugar porque todavía hay un Max Verstappen por ahí dando vuelta. Pero muy bien merecido, tenía un buen ritmo, tuvo un excelente ritmo todo el fin de semana y demostró de qué está hecho. Y en la carrera se posicionó entre los dos Red Bull, Max Verstappen primero, Lando Norris segundo y tercero Checo Pérez. El piloto del día, yo voté por Lando Norris, no cambiaría mi opinión. Tal vez el piloto de la sprint podríamos decir que fue Hamilton, que al menos comparando con la carrera del domingo en la sprint entonces hizo un excelente trabajo. Y sí, la verdad es que fue un cambio muy drástico entre lo que fue carrera sprint y la carrera del domingo, con lo que el tema de Hamilton creo que quedó puesto 11, del 10 para abajo no sumó ningún punto. Fue un fin de semana bastante malo para Mercedes en cuestión de la carrera principal, porque George Russell sumó puntos, pero no sumó mucho, y Aston Martin sí sumó bastantes puntos, entonces la pelea ahora está entre esos dos. En general fue un fin de semana un poco caótico, pero como fanáticos de este deporte también nos gusta un poco que haya estas cosas durante las carreras para que, no sé, tal vez salir de lo lineal, salir de lo típico. Creo que yo le voy a dar a esta carrera un 9 de 10. Cata, ¿cuánto le darías vos? Sí, yo igual le voy a dar un 9 de 10 porque tuvimos un poco de todo. Tuvimos ahí peleas para pasar uno al otro, hubo roces entre los equipos, tuvimos safety car. Fue un fin de semana bastante interesante y bastante completo en lo que es Fórmula 1. Y la siguiente fecha va a ser en Miami, otro fin de semana que va a ser sprint con este formato que nos gusta tanto a los que vemos este deporte y que vamos a ver qué sucede. Un circuito que tiene 3 zonas de DRS y que, no sé, podríamos ver tal vez cambios en el podio. Cata, ¿cuál sería tu podio? Mi podio sería Max Verstappen como primer lugar, segundo lugar Carlos Sainz y tercer lugar Lando Norris. ¿Y el tuyo, Micaela, cuál sería? Al tener tremendas rectas y 3 zonas de DRS, voy a seguir poniendo a Max Verstappen en un primer lugar porque está imbatible, podríamos decir. Checo Pérez, que yo creo que va a desempeñarse muy bien en este circuito de Miami, y un tercer puesto me gustaría ver a Carlos Sainz con este Ferrari que tal vez puede verse favorecido por el tipo de circuito en el que estamos. Ahora, la dinámica que nos gusta, ¿tu Fórmula 1.5? Mi primer lugar, como creo que todos los capítulos hasta ahora, es Lando Norris, segundo lugar Carlos Sainz y tercer lugar Oscar Piastri. ¿Y el tuyo, Micaela?
Lando Norris, que casi gana, casi se cumple tu sueño, pero en este momento no se dio, le falta mucho, le falta experiencia. Mi Fórmula 1.5 va a tener un poquito más de realismo, podríamos decir. Un primer puesto pondría a Checo Pérez, que me gustaría verlo ganar ya la carrera. Un segundo puesto, Lando Norris, tal vez un poco más creíble, se puede, el McLaren puede dar en este circuito. Y un tercer puesto sería Max Verstappen. Este fin de semana nos dejó una carrera bastante interesante y ya veremos qué nos depara la siguiente carrera en Miami. Nos vemos en la siguiente transmisión de Fórmula 1 aquí en Acelerando, con la gentileza siempre de Rodamientos Titi, la mejor opción para sus vehículos de todo tipo. Los rodamientos originales en Bolivia los encuentran en Rodamientos Titi. Nos vemos el siguiente fin de semana. Buenas noches, Cata. Buenas noches, Micaela. Nos vemos, amigos de Acelerando. Será hasta el próximo capítulo. Permiso, buenas noches.